11 de septiembre de 2001. 4 aviones cambiaron Estados Unidos y el mundo para siempre. 19 hombres armados con cúteres planearon un atentado contra la mayor superpotencia del planeta. Los investigadores deberán descubrir cómo el sistema multimillonario del ejército estadounidense, las agencias de inteligencia y las autoridades aéreas pudieron pasar por alto una trama sencilla que puso al descubierto los fallos de seguridad de su sistema. Las catástrofes no suceden porque sí. Vienen desencadenadas por una serie de acontecimientos críticos. Vamos a desvelar las fatídicas decisiones tomadas segundos antes de la catástrofe. Estados Unidos. Nueva York. Base aérea de Griffith. 11 de septiembre de 2001. 7 de la mañana. Estados Unidos se prepara para la guerra. La operación Vigilant Guardian simulará un ataque proveniente de las fronteras del país. Realizamos ejercicios aéreos de defensa periódicamente. Se podrían llamar juegos de guerra. El coronel de las Fuerzas Aéreas, Bob Marr, está a cargo del sector noreste de defensa. Es responsable de 2,5 millones de kilómetros de espacio aéreo que va desde Washington D.C. y el este de Nueva York, pasando por Chicago, hasta el centro del país. Practicamos todos nuestros procedimientos de manera que si entramos en guerra estemos preparados. Marr no sabe qué pasará en las maniobras de hoy. Su equipo tiene que estar listo para afrontar cualquier amenaza que provenga de fuera del país. A 400 kilómetros de allí, 5 pasajeros se preparan para embarcar en el aeropuerto Logan de Boston. Van a coger el vuelo 11 de American Airlines con destino Los Ángeles. Los controles de seguridad aleatorios seleccionan a 3 de los pasajeros, pero los 5 pasan los controles sin dificultad. El vuelo 11 de American Airlines es uno de los más de 5.000 vuelos comerciales que surcarán los cielos durante la próxima hora. El hombre encargado de vigilarlos se llama Ben Slaney. Lleva más de 30 años trabajando como controlador aéreo, pero hoy es su primer día como jefe de operaciones nacionales para la Administración Federal de Aviación. Estaba a cargo del espacio aéreo nacional. Era mi primer día y estaba muy contento. 7:59 de la mañana. El vuelo 11 de American Airlines despega de Boston. Su ruta hacia Los Ángeles lo llevará hacia el oeste. A cargo de la sección de turista está la azafata número 3, Betty Young. El avión no va lleno, así que será un vuelo relajado. ...8:02. El coronel Bob Marr y su equipo están esperando para empezar su maniobra de defensa aérea. Nadie sabe lo que está sucediendo en el vuelo número 11. Minutos después del despegue. American 11 Boston. Boston al habla. ¿Me recibe? Control aéreo de Boston pierde el contacto por radio con el vuelo. American 11 Boston. Boston al habla. ¿Me recibe? A pesar de los múltiples intentos por hablar con la tripulación durante 10 minutos, no hay respuesta. Con miles de vuelos en el cielo todos los días, esto no es algo poco habitual. Pero a las 8:24, el control aéreo escucha un mensaje de la cabina del piloto. Tenemos varios aviones, no digáis nada y estaréis bien. Volvemos al aeropuerto. El mensaje era solo para los pasajeros.
Sin embargo, los controladores aéreos de Boston lo consideran sospechoso. American 11. 8:28. El informe llega a Ben Slaney. Nuestra experiencia con los secuestros es que terminan sin grandes incidentes, por lo que no me preocupaba que se hubiera producido un secuestro. 8:34 de la mañana. A bordo, Betty Ong ha conseguido hablar con la compañía aérea llamando al centro de reservas de Raleigh, Carolina del Norte. Me llamo Betty Ong, soy la azafata número 3 del vuelo 11. Creo que nos han secuestrado. ¿Pueden entrar en la cabina? No, el personal de cabina no contesta al teléfono y la puerta no se abre. No sabemos quién hay dentro. El número 1 y el número 5 han sido apuñalados. 8:35. El avión no contesta a los controladores y se ha desviado de su ruta hacia Nueva York. En el centro de control aéreo de Long Island, Dave Bottiglia se ocupa del sector 42 del espacio aéreo de Nueva York. Dije, hace muy buen día. El sector 42 no suele estar muy transitado en los días buenos. En cuanto me senté en mi sitio, el centro de Boston llamó y me dijo, se trata del American 11. Búscalo, dicen que lo han secuestrado. Los secuestradores han desconectado el transpondedor del avión, lo que quiere decir que Bottiglia no sabe ni la velocidad ni la altitud del avión. Solo ve la señal del radar. Lo estábamos siguiendo, iba hacia el Kennedy. Sabíamos que estaba en el aire, pero eso era prácticamente lo único que sabíamos. 8:38 de la mañana. Alarmado por el silencio de la radio, otro controlador llama al sector militar noroeste de defensa aérea. ¿Han solicitado ayuda militar? ¿Sí pueden enviar los F-15? Sí, ¿está solicitando los F-15? Sí, los F-15 de Otis. La solicitud es tan inusual que llega al coronel Marr. Los militares piensan que podría formar parte del ejercicio que esperaban. Es muy raro que los controladores soliciten ayuda militar. Normalmente tendrían que haber pasado por las líneas de mando de las fuerzas aéreas. Aunque la petición de ayuda no fuera algo común, Marr se la toma muy en serio. Entramos en acción de inmediato y alertamos a la base aérea de Otis. La base aérea de Otis en Massachusetts está a 250 kilómetros al noreste de Nueva York. En un intento por encontrar el avión que sobrevuela Nueva York, Dave Bottiglia contacta a otro avión en la zona. Por favor, cambiad el transpondedor. Le pregunté si habían visto un vuelo de American a su izquierda y me dijo que lo habían visto antes, pero que ya no lo tenían a la vista. La última vez que se vio el vuelo 11 de American Airlines fue al norte de Manhattan, Nueva York. 8:43 de la mañana. A bordo del vuelo American 11, la azafata Betty Ong se esfuerza por informar al personal de tierra de lo que sucede en el avión. No puedo entrar en la cabina. ¿Hay alguien ahí? Sí, por supuesto. Lo estás haciendo muy bien. Tú estate tranquila, Betty. ¿Qué pasa, cielo? El avión va sin rumbo. No sé a dónde vuela. Betty, dime algo. Betty, ¿sigues ahí? Creo que la hemos perdido. 8:46. El vuelo de American Airlines se estrella contra la torre norte del World Trade Center, entre las plantas 93 y 99.
8:50. 4 minutos después del impacto. En el centro de mando de las Fuerzas Aéreas, Ben Slaney aún no sabe lo que acaba de suceder en Nueva York. Uno de nuestros contactos militares me dijo que la CNN estaba diciendo que un avión pequeño se había estrellado contra el World Trade Center. Sí, señor. ¿Puedes enseñármelo en pantalla? Están viendo lo que sucede en directo. Son unas imágenes devastadoras. Eso es el World Trade Center, según nos cuentan esta mañana. Lo primero que vi fue una conflagración enorme. Y en el fondo sabía que no podía ser un avión pequeño. En mi fuero interno tenía una mala sensación sobre lo que estaba viendo. 8:51 de la mañana. Aún sin confirmación oficial de que el avión era el avión de pasajeros de American 11, el ejército envía a 2 F-15 para buscar los aviones desaparecidos. En la torre de control de Long Island, Dave Bottiglia se preocupa por otro avión, el vuelo 175 de United Airlines. El código del transpondedor ha cambiado y también vuela sin rumbo. Miré la pantalla y en ese momento vi que el United 175 había empezado a ascender muy deprisa. Ahí fue cuando me asusté. Miré a mi jefe y le dije, creo que tengo otro. 9 de la mañana. Los F-15 del ejército están a 100 kilómetros de distancia intentando buscar el American 11. El United 175 empieza a descender rápidamente. Había una persona leyendo los números en voz alta. 6.000, 4.000, 2.000 y dijeron, va a estrellarse contra el suelo. De repente alguien gritó, madre mía, es el World Trade Center. Otro avión acaba de estrellarse. Madre mía, se ha estrellado contra la otra torre. Se ha estrellado en el medio. Dios mío, está justo en el medio de la torre. A las 9:03, el vuelo 175 se estrella contra la torre sur. El pánico cunde en todo Manhattan. El coronel Bob Marr no se puede creer lo que ve en la televisión. En ese momento cambiamos el planteamiento. Estaban atacando Nueva York. No eran juegos de guerra, era real. Envía los F-15 directamente a Manhattan. Que vuelen a la altitud necesaria para que lleguen al centro. Esta es la zona. Quiero que vayan y esperen. 9:04. En el centro de mando de las Fuerzas Aéreas, Ben Slaney se enfrenta a un reto inimaginable en su primer día de trabajo. En ese momento todos los aviones me parecían sospechosos. Inmediatamente emití una orden nacional de prohibición de vuelo, es decir, ningún avión podía despegar ni entrar en nuestro espacio aéreo. 9:05 de la mañana. Los radares identifican el vuelo 77 de American Airlines, que iba de Washington a Los Ángeles, que se desvía de su rumbo. 11 minutos antes, el avión había empezado a desviarse de su ruta. Había desconectado el transpondedor y se había perdido el contacto por radio. Ahora solo es un punto en la pantalla del radar. El vuelo se dirige hacia el este, hacia la capital del país. Los F-15 han llegado a Manhattan. La escena es devastadora. Al mismo tiempo, a 500 kilómetros en la base aérea de Langley, Virginia, 2 F-16 van en busca del vuelo 11. A las 9:32, el vuelo 77 sigue rumbo a la capital del país.
Recibimos 11 avisos de aviones secuestrados en la zona, así que estábamos intentando ver cuáles eran reales y cuáles no. Ahí fue cuando dedujimos que Washington D.C. podía ser uno de los objetivos. A las 9:36, a 240 kilómetros de Washington D.C., los jets se dirigen hacia el American 77 y el espacio aéreo de Washington. ...9:37 de la mañana. Dios mío. Dios mío. Son imágenes en directo de Washington. Y parece que sale humo del Pentágono. Al ver la central de defensa del país en llamas, Ben Slaney decide tomar una acción decisiva. 3 aviones ya eran demasiado grave para no hacer nada. No podía controlar los aviones físicamente, pero sí podía eliminarlos del cielo. Soy Ben Slaney, jefe de control aéreo. Ahí fue cuando ordené que todos los aviones aterrizasen independientemente de su destino. Los más de 4.000 aviones que surcaban el espacio aéreo estadounidense empiezan a aterrizar. Fue una orden sin precedentes. Pensé que igual me despedían, pero la verdad es que no había tiempo para pensar. Aunque los aviones están aterrizando, a las 9:44 los controladores aéreos ven un cuarto avión, el United 93, que empieza a seguir un patrón similar. El United 93 se había desviado de su ruta y había cambiado su código del transpondedor. Se dirigía desde Newark a San Francisco y habían contactado con el vuelo 20 minutos antes por el control de tierra de United. Habían advertido a los pilotos de posibles intrusiones en la cabina. 9:59. En el World Trade Center. ¡Se cae! ¡Se cae! ¡Se cae! La torre sur de 110 plantas se derrumba. Los controladores están intentando averiguar si el United 93 ha sido secuestrado. En ese momento, existía la posibilidad de que el United 93 tuviera un fallo eléctrico y que el avión estuviera intentando aterrizar en un aeropuerto, pero que no pudiera comunicarse. Slaney solo puede ver el avión si se dirige hacia la zona de Washington, D.C. Los F-16 del ejército sobrevuelan la capital del país. Mientras estábamos vigilando el United 93, recibimos noticias de que un avión se había estrellado en la zona y que salía humo. Supusimos que el avión se había estrellado en Pensilvania. El avión se estrelló a los 20 minutos del despegue, a pocos kilómetros de Washington, D.C. Los 44 pasajeros y la tripulación mueren en el acto. Estas son las primeras imágenes. Todo apunta a que no hay supervivientes. 25 minutos después, en el centro de Manhattan, la torre norte del World Trade Center se derrumba. En 102 minutos, los 4 aviones secuestrados se han cobrado la vida de casi 3.000 personas. Inmediatamente empezaría la mayor investigación criminal de la historia de Estados Unidos. Hay literalmente miles de tramas terroristas en las mesas del FBI. Las pruebas están en las 3 zonas de la catástrofe:
Pero cuando llega el principal descubrimiento, está muy lejos de la escena de la tragedia. Ken Maxwell es uno de los agentes del FBI de Manhattan. Mohamed Atta, que volaba en el vuelo 11, se había dejado la maleta. Por suerte, la maleta no llegó a tiempo al vuelo de Portland, Maine. La maleta contenía información única y pruebas que lo identificaban como uno de los perpetradores del atentado. A partir de esta información, una red de miles de agentes del FBI identifican en 72 horas a 19 sospechosos. Todos ellos relacionados con uno de los enemigos históricos de Estados Unidos, Al-Qaeda, y al líder del grupo, Osama Bin Laden. Pero, ¿por qué fracasó la red de seguridad más sofisticada del mundo a la hora de enfrentarse a esta amenaza, evitar los secuestros y sus trágicas consecuencias? Ahora, revisando lo que sucedió aquel día e investigando en profundidad, podremos descubrir la serie de errores que dejó a Estados Unidos al descubierto ante el ataque más devastador en territorio estadounidense en la historia del país. Un año después de los ataques, Gracias a todos por venir. Siéntense, por favor. el presidente George W. Bush funda la Comisión 9/11. Hoy he firmado un acta del Congreso que autoriza a una comisión nacional a investigar lo que sucedió el 11 de septiembre. Como consejero de la Comisión 9/11, John Farmer es el encargado de investigar lo que sucedió ese día con precisión forense. No se puede estar en las fuerzas de seguridad durante tanto tiempo como yo y no sufrir por lo que sucedió el 11 de septiembre. Recuerdo que ese día pensé, ¿qué ha pasado? Y esa pregunta me obsesionaba. Estados Unidos se gasta miles de millones de dólares en sistemas de inteligencia y sistemas militares para proteger al país. John Farmer deberá analizar si esos sistemas habrían sido capaces de impedir lo que sucedió el 11S. A finales de 1999. Casi 2 años antes de los ataques, una operación de vigilancia de la CIA en Yemen determinó que 2 de los secuestradores, Al-Midhar y Al-Hazmi, tenían conexiones terroristas. Pincharon el teléfono de la familia de Midhar, así que había información concreta que relacionaba a Midhar con Al-Qaeda y Hazmi con Midhar. Enero de 2000. Varios meses después, la CIA localizó a Midhar en Dubái. Los agentes entraron en su habitación del hotel. Los agentes descubrieron que Midhar tiene un visado que le permite entrar y salir de Estados Unidos cuando desee. En cuestión de días lo siguieron hasta Kuala Lumpur, Malasia, donde uno fue fotografiado en una reunión de Al-Qaeda. Hubo una reunión en Malasia y la agencia los vigiló, pero después le perdieron la pista. Hasta ese momento el sistema había funcionado. La CIA había identificado una amenaza extranjera contra los Estados Unidos. Sin embargo, aquí es donde la trama se cuela por las rendijas del sistema de inteligencia estadounidense. Si Al-Midhar utilizaba su visado para operar en suelo estadounidense, automáticamente pasó a ser responsabilidad del FBI. Pero hasta que Midhar llegase a Estados Unidos, la CIA mantuvo su interés por él en secreto y no desveló ningún detalle sobre su caso. La falta de comunicación entre las agencias era una cuestión política. Estaba el muro en el que los agentes que realizaban la investigación estaban separados de los agentes que trabajaban para que se cumpliera la ley. Antes del 11S, las pruebas recogidas en misiones de vigilancia o espionaje no eran admisibles en un tribunal estadounidense. La verdad fue que la ley era una excusa para no compartir información. Febrero de 2000.
19 meses antes de los ataques del 11S, al-Midhar y al-Hazmi se mudaron a un apartamento en San Diego, California. Los agentes de la CIA sabían que Midhar y al-Hazmi estaban en el país, pero no controlaron todos sus movimientos. Ese era trabajo del FBI, pero la agencia ni siquiera sabía que estaban en el país. Durante un año los dos pasaron desapercibidos en Estados Unidos. Aquí hay otro fallo burocrático. Si las cosas hubieran ido mejor, el FBI hubiera sabido que tenía que vigilarlos, pero no lo sabía. Así que cuando entraban en el país pasaban desapercibidos. No es la única oportunidad que la comisión desvela. El 11 de junio de 2001, 3 meses antes de los ataques del 11S, se trata un tema clave en una reunión de inteligencia entre la CIA y el FBI, donde se analizan los anteriores ataques terroristas. Los agentes de la CIA le muestran a sus compañeros del FBI fotografías de las conexiones de Al-Qaeda, que incluyen a al-Midhar. El FBI quiere saber más, pero está el muro. El FBI desconocía datos importantes para frustración de sus agentes. Aunque la amenaza es real, el sistema hace que sea imposible combatirla de forma efectiva. Hay un famoso email de un agente del FBI que decía: llegará un momento en el que haya cadáveres en las calles y a nadie le importará que exista el muro, simplemente sabrán que no hicimos nada. 28 de agosto de 2001. 14 días antes de la catástrofe, las fuentes del FBI confirman que existe una amenaza potencial de que Al-Qaeda ataque y abre su propia investigación. Sabíamos que Al-Qaeda estaba planeando algo y que sus agentes eran gente conocida. 2 hombres con vínculos a Al-Qaeda estaban en Estados Unidos, pero la CIA no comparte sus datos. Sin más información, los agentes del FBI intentan encontrar a los hombres de Al-Qaeda. Pero solo tiene un agente dedicado al caso. No logran encontrar ni a al-Midhar ni al-Hazmi. Saber que esas 2 personas residían en Estados Unidos habría sido de gran ayuda para el FBI. 11 de septiembre. 2 horas antes de la catástrofe. 5 hombres suben al vuelo 11 de American Airlines con destino a Los Ángeles. Tres son elegidos por el Sistema de Vigilancia de Pasajeros, o CAPS. El algoritmo lo selecciona basándose en factores como la edad, nacionalidad y rutas para identificar a individuos de alto riesgo. Si un pasajero hubiera sido elegido por el CAPS, ese día en concreto habríamos tenido que investigar más en profundidad, comprobar su itinerario y su destino, ver qué llevaba en su equipaje. Ninguno de los secuestradores está en la lista de pasajeros vetados en las líneas aéreas, lo que les habría prohibido subir al avión. Varios de los secuestradores suben al avión con cúteres encima y en el equipaje de mano. Había normas sobre la longitud de la hoja. Por ejemplo, si medía menos de 10 centímetros, no se consideraba un arma peligrosa. Durante los 45 minutos siguientes, 14 secuestradores más embarcan en 3 vuelos en diferentes ciudades del noreste de Estados Unidos. 3 más son seleccionados por el CAPS y varios de ellos también llevan cuchillos que pueden subir a bordo sin problemas. Hay que entender que los procedimientos de entonces no contemplaban que los secuestradores quisieran destruir el avión. Anteriormente, los secuestradores se habían hecho con aviones de pasajeros para negociar, no para misiones suicidas. Nadie estaba preparado para un ataque mortal en el aire. Y una vez en el aire, los secuestradores solo tuvieron que hacerse con el control del avión.
32 minutos antes del primer impacto. Los secuestradores se ponen en marcha. Si los secuestradores hubieran pedido acceso a la cabina, el procedimiento de entonces era dejarles entrar. La teoría era que no queríamos arriesgar la vida de nadie. Una vez más, la teoría no contempla las misiones suicidas. Los 19 secuestradores se hacen con 4 aviones de pasajeros y los convierten en misiles tripulados. A partir de ese momento, ni las líneas aéreas ni los controladores pueden hacer nada para detenerlos. La última línea de defensa es el ejército de Estados Unidos, la fuerza aérea mejor equipada del mundo. Pero si van a atacar, tienen que saber que se trata de una amenaza. La investigación de John Farmer se centra en cómo el ejército actúa en los secuestros. Existía un protocolo de secuestro por el que se llamaba al ejército y se enviaban cazas. Si seguimos las normas al pie de la letra, los controladores aéreos hubieran tenido que llamar a los controladores militares de Washington y tras varias comunicaciones se hubiera autorizado el envío de los cazas. Si este protocolo se hubiera seguido el 11 de septiembre, los cazas aún estarían en tierra mucho después de que el cuarto avión se hubiera estrellado. Ese día se saltaron el protocolo. 9 minutos antes del desastre. Farmer descubrió que mientras la burocracia impidió la comunicación entre el FBI y la CIA, los controladores se saltaron todas las normas. Estaban tan preocupados que llamaron directamente a la base aérea local en Roma, Nueva York. Sí, un momento. El coronel Bob Marr tiene que controlar la situación. La primera llamada que recibí era del controlador del centro de Boston. Me dijo, tengo un problema y necesito ayuda. Necesito que venga el ejército. 8 minutos antes de la catástrofe. El ejército ha sido alertado, pero no hay respuesta alguna. Marr necesita una orden de sus superiores antes de planear nada. La rápida reacción de los controladores se topa con el muro de la burocracia militar. Admiro lo que hizo porque tomó una decisión que no se reflejó después. Marr espera la autorización. Minutos después, habla con su inmediato superior y deciden que no pueden seguir esperando. La orden de enviar aviones llegó de Nueva York y el comandante dijo, ya conseguiré la autorización después, tenemos que hacer algo ya. Segundos antes de la catástrofe, Marr ordena que envíen 2 cazas. Desde el fin de la Guerra Fría, el tiempo de respuesta de Estados Unidos se ha reducido. Solo hay 4 jets preparados para defender media costa este estadounidense. Los más cercanos están en la base aérea de Otis, en Cabo Cod, Massachusetts, a 250 kilómetros de Nueva York. Cuando el primer avión se estrelló contra el World Trade Center, los pilotos seguían esperando el permiso para despegar. Los F-15 despegaron de Otis 7 minutos después del primer ataque. Farmer analiza cómo respondió el ejército a los ataques minuto a minuto. Sus hallazgos son extraordinarios. Después del primer impacto, nadie sabía que era el American 11 el que se había estrellado contra la Torre Norte. Enviad los aviones a Nueva York inmediatamente. Hablad con las fuerzas aéreas para que despejen las rutas. Si lo encontramos, lo interceptaremos. Aunque aún estuviera en el aire, encontrar el American 11 iba a ser un problema para el ejército. El radar militar estaba programado para buscar amenazas potenciales más allá de las fronteras estadounidenses, no para buscar aviones civiles. Jamás se consideraron una amenaza.
De manera que cualquier piloto militar en busca de un avión de pasajeros tendría que contar con la ayuda de los controladores aéreos civiles. El procedimiento requería una colaboración muy estrecha entre dos organizaciones diferentes. Hay un problema de comunicación porque las agencias no estaban acostumbradas a trabajar juntas. No podíamos llamar con nuestros teléfonos porque estaban programados para llamar solo a números militares. Teníamos que hablar con tanta gente que tuvimos que crear nuevas líneas de comunicación. 9 de la mañana. Dos F-15 se dirigen hacia Nueva York. La idea de que los secuestradores querían usar los aviones para una misión suicida aún no se ha contemplado. Era inconcebible que estrellasen un avión contra un edificio, así que concentramos nuestros esfuerzos en localizar el vuelo. Un minuto antes del segundo impacto. Las autoridades responden a los informes confusos que llegan desde Nueva York después de que se estrellase el American 11. Tenemos el vuelo de American Airlines, 11. Creemos que lo tenemos al este de Nueva York. Pensaban que lo habían localizado. Lo siguieron hasta el río Hudson y después desapareció. Los F-15 recorren la costa en busca de un avión que ya no existe. Y el segundo avión secuestrado, el United 175, está a punto de estrellarse contra las Torres Gemelas. De hecho, no fuimos conscientes de que había otro problema hasta que lo vimos en la tele, por increíble que parezca. Ahora Estados Unidos sabe que está siendo atacado. En este momento el Departamento de Defensa, los políticos y el ejército debían entrar en acción. Las noticias de ese día y de las semanas siguientes sugieren que la respuesta coordinada llegó de inmediato y que casi se consiguieron detener los siguientes ataques. Los dos primeros aviones nos pillaron por sorpresa. Los dos que se estrellaron contra el World Trade Center. Pero con el tercer avión, la cadena de mando ya se había reorganizado, se había repuesto y habían elaborado planes de respuesta para informar de que el tercer avión, el American 77, se dirigía a Washington, aunque era demasiado tarde para interceptarlo. Durante los meses después del 11S, esta fue la versión oficial en cuanto al tercer avión secuestrado. Sin embargo, la comisión del 11S revela la verdad. Los diferentes estratos del gobierno hablaron entre ellos. El presidente empezó a hablar con el vicepresidente Richard Clark desde la Casa Blanca. Hizo una videoconferencia con gente de máximo nivel de las diferentes agencias. El problema es que no se hablaban entre ellos. Sin órdenes claras por parte del Departamento de Defensa, el personal de tierra intentó hacerlo lo mejor que pudo. Lo que descubrimos es que el ejército no sabía que el tercer avión, el American 77, había sido secuestrado. Justo antes de que se estrellase supieron que había desaparecido. Sabían que había un avión desaparecido cerca del Pentágono, pero no había confirmación de que el American 77 hubiera sido secuestrado. En cuanto al United 93, el cuarto avión secuestrado, la versión oficial de que las autoridades tenían la situación controlada es aún más firme. Estaba en el radar, tenían las autorizaciones necesarias para interceptarlo y derribarlo en caso de que fuera necesario. Pero cuando John Farmer revisa los informes militares, la historia cambia. Farmer descubre en la investigación que los altos cargos no estaban tomando decisiones sobre lo que estaba sucediendo en tierra. Desde la perspectiva del centro de mando y la mía propia, nadie sabía lo que estaba pasando. La verdad es que ese día, las autoridades no tenían nada que hacer. La triste realidad del 11S es que los únicos que hicieron algo fueron los civiles al frente, los controladores, la tripulación y los pasajeros de los aviones secuestrados.
la última línea de defensa. Ahora ya sabemos los errores críticos que permitieron el mayor ataque terrorista perpetrado en suelo estadounidense. Enero de 2000. 20 meses antes de los ataques, 2 activistas de Al-Qaeda se mudan a California. Pero la falta de comunicación entre las agencias de inteligencia resulta en que el FBI ni siquiera sabe que están en el país. 28 de agosto de 2000. 14 días antes de los ataques. El FBI emprende una misión de búsqueda, pero es demasiado tarde. 2 horas antes de la catástrofe. En 3 aeropuertos de la costa este de Estados Unidos, 19 secuestradores suben a los aviones. Varios son seleccionados para una inspección de seguridad, pero se les permite subir al avión con pequeñas armas fáciles de manejar. 32 minutos antes de los ataques. En el vuelo 11 de American Airlines, los secuestradores utilizan las armas para hacerse con el control del avión. 9 minutos antes de los ataques. La única respuesta al secuestro llega de los controladores aéreos de Boston, que se saltan todos los protocolos y llaman directamente al ejército. 3 minutos antes de los ataques. Mientras las autoridades se esfuerzan en buscar el American 11, Betty Young intenta pasar información al personal de tierra, pero no llega a ninguna parte. Segundos antes de los ataques. El coronel de las Fuerzas Aéreas, Bob Marr, se la juega y envía 2 F-15 de la base aérea de Otis, pero es demasiado tarde. A las 8:45 el vuelo 11 de American Airlines se estrella contra la torre norte del World Trade Center. 17 minutos después, a las 9:03 de la mañana, el vuelo 175 se estrella contra la torre sur. El vuelo 77 se estrella contra el Pentágono a las 9:37, 51 minutos después del primer impacto. Lo único que detiene a los secuestradores del vuelo 93 de United Airlines es el esfuerzo heroico de los pasajeros y la tripulación. Su lucha termina a las 10:03 en un campo a las afueras de Pittsburgh. Las instituciones que tendrían que haber protegido a Estados Unidos fueron incapaces de enfrentarse a una amenaza que jamás habían imaginado. Las agencias no compartieron información vital. Sería injusto señalar a una agencia porque una persona en el FBI sabía esto, otra persona decía lo otro y otro decía que sabía aquello. En mi opinión, fue un fallo del gobierno en general. No sabíamos lo que estaba pasando. No nos imaginábamos lo que había pasado. Y sin instrucciones precisas, el ejército no podía intervenir. No había tiempo para hacer lo que teníamos que hacer. Los cazas no podían disparar porque no tenían ningún objetivo a la vista. Casi 3.000 personas murieron el 11 de septiembre de 2001. Un ataque relativamente simple demostró la ineficacia del sistema de aquel momento. Creo que eso fue lo más impactante. Desde la tragedia del 11S, las agencias gubernamentales han sufrido cambios dramáticos. Ahora las agencias de inteligencia están obligadas a colaborar mucho más entre ellas. Se han endurecido las medidas de seguridad en los aeropuertos. Se ha unificado el lenguaje militar y civil en el tráfico aéreo para que haya mejor comunicación. Pero aún queda por saber si se ha aprendido la lección y si Estados Unidos está a salvo. Los sistemas son mejores que los de entonces, pero eso no quiere decir que estemos protegidos contra el siguiente ataque, sea el que sea.